El día de hoy vamos a resolver lo que van a ser un conjunto de tres ecuaciones diferenciales lineales. Este tema ya lo habíamos visto previamente en otro video. Vamos a comenzar con ello para indicar cómo se aplica este método de solución por factor integrante. Vamos a tener una ecuación diferencial de este tipo, donde voy a tener definida, en primer lugar, un diferencial, definido un diferencial, y voy a tener esto. Esto se puede resolver también por separación de variables, pero vamos a hacerlo por otro método, por el que vimos recientemente. Esto también lo puedo escribir de la forma estándar como se representa una ecuación diferencial lineal, es decir, ¿dónde voy a tener esto de aquí? Si nosotros recordamos un poco de lo que habíamos visto previamente, esto de aquí era px, ¿ok? Entonces, tenemos que encontrar ese factor integrante. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Vamos nosotros a tomar lo que es el número de Euler elevado a menos la integral de px. ¿Quién es px? En este caso es 5, ¿ok? Entonces, tomo el signo también y tomo el número. Muy importante con eso. Entonces, en el momento en que yo integro esto, voy a obtener un valor de e elevado a menos 5x. Si se dan cuenta, es una integral muy sencilla, no requiere muchos pasos o procedimientos para hacerlo. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es escribir la derivada, en este caso, de d de x, ¿de quién? De e a la menos 5x por una función y. Y esto es igual a 0. Si nosotros derivamos esta función que tenemos aquí, obtendremos lo que tenemos en el principio de esta ecuación diferencial. Entonces, una vez que tenemos hecho esto, procedemos a integrar. Y en el momento en que integramos, obtenemos e a la menos 5x por y igual a una constante de integración. Entonces, de aquí lo que tenemos que hacer es despejar ese valor de y porque es lo que estamos buscando. Si nosotros despejamos, vamos a obtener que esto va a ser igual a c entre e a la menos 5x. Y entonces aquí lo podemos representar como c e elevado a 5x. Si nosotros ponemos lo que es el término arriba, de manera que no quede con ese exponente negativo. Y entonces esto sería la ecuación resuelta. Ahora, vamos con otro caso. Vamos a trabajar uno un poquito más complicado, ¿ok? Entonces, en primer lugar vamos a tener una función que esté definida como, una ecuación diferencial que esté definida de la siguiente forma. Tenemos esto igual a e elevado a 3x. Ok, muy bien. ¿Cómo vamos a resolver esto? Tenemos que aplicar el mismo método. Entonces, aquí esta ecuación ya está escrita en la forma de una ecuación diferencial lineal, en su forma estándar. Entonces vamos a identificar lo que es el factor integrante. En este caso, lo que es y está siendo multiplicado por un 1. Entonces nuestro factor integrante va a tener esta forma. En el momento en que integramos vamos a obtener que es e elevado a x. Entonces vamos a representar nuestro diferencial donde voy a tener e elevado a x multiplicando una función y. ¿Ok? Y entonces esto pues derivado con respecto a x y vamos a tener que hacer lo mismo del otro lado, ¿ok? Es muy importante, cuando nosotros ponemos esta multiplicación estamos haciendo el mismo procedimiento del otro lado. Entonces como tenemos aquí en este caso una igualdad, voy a tener e elevado a 3x por e elevado a la x. Obviamente esto del lado derecho nos va a quedar como e a la 4x. Entonces ya tenemos desarrollado esto. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta integrar. En el momento en que nosotros integramos tenemos lo que es e elevado a x por y. Y esto es igual a e elevado a la 4x. Integramos esta parte, su integral me va a dar este valor dividido entre 4 más una constante de integración c. Ahora, queremos quitarnos de encima este exponencial, pues tenemos que dividir todo entre ese exponencial. Es decir, voy a dividir esto entre a la x y esto también entre a la x y esto también entre a la x. En el momento que yo hago esto, pues esto con esto se cancela. Se vuelve 1. Y entonces esto me queda y igual. Tenemos lo que es e elevado a 4x. Tenemos e a la x abajo. Nos va a quedar entonces lo que sería e elevado a 3x sobre 4. ¿Ok? Y más c por e elevado a menos x. Y esto correspondería a nuestra solución para esta ecuación diferencial. Ahora vamos con una un poquito más complicada ya para cerrar con este video. Entonces voy a poner la siguiente ecuación que va a tener la forma y' más 3x cuadrada por y igual a x al cuadrado.
¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a partir con esta ecuación diferencial? Vamos a identificar si ya está en su forma estándar. Aquí ya está en su forma estándar, entonces tenemos que identificar el factor integrante. Aquí el factor integrante ya está definido, va a ser una integral de 3x al cuadrado por un diferencial de x, ¿ok? Entonces, en el momento en que nosotros realizamos esto, si nos damos cuenta, tenemos x al cuadrado. ¿Es la integral de qué? De una función con un exponente 2, ¿ok? Entonces, la integral es igual, si nosotros recordamos, voy a hacerlo poco a poco, la integral de esta función sería x al cubo sobre 3. Recuerden que se suma aquí en la parte del exponente un más 1 y abajo se suma ese exponente más 1. Entonces tenemos el resultado de esta integral. Ahora bien, ya que ya lo tenemos definido, pues podemos escribir en primer lugar que aquí vamos a obtener un valor de e elevado a x al cubo. ¿Por qué razón? Si se dan cuenta, como tengo 3x al cuadrado por un diferencial de x, este 3 me va a multiplicar a mi función que tengo integrada. Entonces, yo sé que la integral de esto es 2 más 1 entre 2 más 1. ¿Y esto qué nos queda? Nos queda como 3 por x al cubo dividido entre 3. Entonces, 3 y 3 se cancelan, se vuelve 1. Y nos queda x al cubo, que es el resultado que teníamos previamente en la parte de arriba. Entonces, ya con esto entendido, pues ya podemos aplicar lo que es el proceso. Entonces voy a tener mi derivada del producto de dos funciones, que es e elevado a x al cubo, por una función y. ¿Ok? Entonces, esto derivado con respecto a x. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a multiplicar lo que es x al cuadrado por este mismo exponencial. Entonces voy a tener eso representado. Ahora, en el momento en que nosotros integramos, nos vamos a quedar con e elevado a x al cubo por y. Y esto va a ser igual. Si nosotros resolvemos lo que es, en este caso, la integral que tenemos del lado derecho, vamos a obtener que sería un valor de e elevado a x al cubo dividido... bueno, de hecho, más bien creo que conviene que mejor lo hago paso por paso, porque si no va a haber problemas, ¿ok? Aquí esta integral que tenemos es una integral, en el momento en que nosotros la realizamos, es una integral por cambio de variable, ¿ok? Entonces, vamos a centrarnos en esa integral. Vamos a poner aquí nuestra función en este lado, donde voy a tener mi integral de x al cuadrado por e elevado a x al cubo. ¿Ok? Esto por un diferencial de x. De aquí pues podemos nombrar u a lo que es el exponente del número de Euler. Entonces voy a tener x al cubo. Vamos a derivarlo. Entonces en el momento que yo lo derivo tengo 3 por x al cuadrado por un diferencial de x. De aquí despejo mi diferencial para hacer el cambio de variable y voy a tener que es de u igual a ¿qué? A 3 por x. Vamos a tener aquí lo que sería 3 por x al cuadrado. Entonces, ya que tengo eso, ya puedo hacer mi cambio de variable. Entonces, ahora bien, vamos a hacer nuestro cambio de variable y voy a tener esta integral que sería igual. Voy a ponerlo aquí del lado derecho. Esto sería igual a mi integral de x al cuadrado. Déjenme cambio de color porque lo puse con un poquito de tono de verde más claro, más como verde limón. Voy a tener x al cuadrado donde voy a tener e elevado a u y voy a hacer el cambio. Entonces tengo este diferencial donde tengo 3x al cuadrado. Entonces esto con esto se cancela. ¿Y qué nos queda? Nos queda que esto es igual a 1 sobre 3 de la integral de e elevado a u por un diferencial de u. Entonces, si se dan cuenta, yo ya tengo lo que es una integral ya definida, donde puedo aplicar el método directo. Entonces, aquí pues voy a tener que la integral del exponencial es el mismo exponencial con el mismo número. Entonces voy a tener e elevado a x al cubo dividido entre 3 más una constante de integración. Este resultado se verá reflejado aquí y entonces yo ya lo puedo poner. Entonces tendríamos lo que es e elevado a x al cubo dividido entre 3 más una constante de integración. ¿Ok? Entonces, ahora lo único que nosotros tenemos que hacer es despejar lo que es el valor de y. Si yo divido, voy a obtener lo que sería y igual a e elevado a x al cubo entre 3 dividido entre e elevado a x al cubo. ¿Ok? Vamos a representarlo de esta forma. Ahora, también voy a dividir todo lo que es mi constante de integración. Entonces voy a tener lo que sería e elevado a x al cubo. Y bueno, para ejemplificar ya todo de una forma más directa, pues vamos a tener esto también dividido aquí. Estamos haciendo en cada lado esa división. Cuando tenemos una igualdad es importante saber qué es lo que estamos haciendo. Puedo decirles, este número pasa del otro lado, pero
vamos a explicar las cosas como son, ¿ok? Como es el verdadero significado matemático de esto. Entonces, esto con esto es 1 y me queda y. Ahora, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener que este número sería esto con esto, pues se anulan. Tengo entonces lo que sería 1/3 y voy a tener c multiplicando a e elevado a menos x al cubo. Entonces ya con esto tenemos la solución de nuestra ecuación diferencial. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el contenido si es de su agrado. De esta forma me permiten hacer más contenido y pues ayudar a más alumnos a que entiendan todos estos conceptos que son fundamentales. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.